nombre es Erika Bárcena Arévalo, soy integrante fundadora del colectivo Emancipaciones, que es un colectivo que tiene su sede en Morelia, Michoacán, y trabajamos principalmente con comunidades indígenas, acompañamos sus luchas, particularmente por el derecho a la libre determinación. El derecho a la libre determinación es un derecho que está reconocido tanto nacional como internacionalmente a los pueblos indígenas. Es un derecho que ya estaba contemplado en el Convenio 169, que se ratificó por el Estado mexicano en los años 80 y que se incorpora a la Constitución Federal a raíz de la reforma al artículo 2º constitucional que se da en el 2001. Este derecho, en términos muy generales, lo que implica es reconocer, por una parte, que la pluralidad cultural existente en México, pues no solamente es una pluralidad que está ahí y ya, sino que necesita ciertas condiciones para poder mantenerse y desarrollarse. Por lo tanto, la libre determinación lo que hace es reconocer que esa pluralidad implica que los pueblos indígenas tienen instituciones sociales, políticas, económicas, culturales, que deben de respetarse para que puedan mantenerse y para que puedan desarrollarse. Por lo tanto, el derecho a la libre determinación implica que las comunidades indígenas y los pueblos indígenas puedan tomar en sus manos, digamos, su propio desarrollo a través de pues, la instauración, ¿no?, y el ejercicio de sus propias instituciones. Nosotros en el colectivo de Emancipaciones hemos estado trabajando con distintas comunidades indígenas, principalmente en el estado de Michoacán, que han estado peleando por su derecho a la libre determinación. Particularmente hemos trabajado con comunidades que no son cabecera municipal, sino que son submunicipalidades o tenencias, como se les llama en Michoacán. Esta lucha por la libre determinación de estas comunidades viene un poco de una situación de marginación y de discriminación histórica que han sufrido estas comunidades y que se manifiesta concretamente en el hecho de que al menos en el estado de Michoacán, la gran mayoría de las cabeceras municipales son mestizas y las comunidades están en tenencias. Después, las cabeceras municipales y los ayuntamientos, es decir, presidentes municipales, síndicos, regidores, pues han tenido esta tendencia histórica a no contemplar a las comunidades en los planes de desarrollo municipales, ¿no?, a no hacer obra pública en las comunidades o a hacerla sin tomarles parecer, sin hacer ningún tipo de ejercicio de consulta, sin interesarse por cuáles son sus necesidades, es decir, no hay un diálogo, ¿no?, es una imposición. Las obras por lo general o no son de la mejor calidad o demoran mucho en concluirse o algunas directamente nunca se concluyen y estas propias comunidades pues obviamente tienen necesidades y cuando las personas acuden a los ayuntamientos para pedir que se haga obra pública, para pedir algunos apoyos y esto, pues ellas mismas consideran que hay un racismo y una discriminación permanente porque en los ayuntamientos pues siempre los tratan, no les dan un trato adecuado, no siempre los hacen menos, nunca consideran que sus demandas sean importantes y esto, digamos, es una situación que pues mantiene, digamos, la marginación en las comunidades indígenas. Desde 2016, la primera comunidad en Michoacán que intentó revertir esta situación a través de la vía legal fue la comunidad de San Francisco Pichátaro, que pertenece al municipio de Tingambato. Nosotros como colectivo pues, estuvimos acompañando jurídicamente la lucha de esta comunidad y lo que hicimos fue demandar ante el Tribunal Electoral Federal el derecho a la libre determinación de esta comunidad, ¿no? Cómo entender ese derecho en un ámbito principalmente político, porque pues era un tribunal electoral y lo que estábamos planteando era en términos
de autonomía política, cuando la Constitución Federal pues dice que no especifica que se pueda ejercer la autonomía en un ámbito comunitario, ¿no? El planteamiento que nosotros hicimos fue, se trata de una comunidad indígena, las comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación, pero la libre determinación sin recursos, ¿no?, públicos, pues también se encuentra muy limitada, ¿no? Entonces lo que pedimos fue que se diera a esta comunidad la parte proporcional del presupuesto público del municipio que les corresponde, atendiendo a un principio poblacional, para que la comunidad pueda ser la que ejerza directamente ese presupuesto. Y obviamente ese ejercicio va a ser pues derivado de un diálogo intracomunitario a través de las instituciones económicas, sociales, culturales de la propia comunidad e incluso a través de las autoridades tradicionales de la comunidad. Es decir, lo que se estaba pidiendo era que administrativamente se desvincule a estas tenencias de la cabecera municipal, que el gobierno del estado le dé directamente a la comunidad los recursos y que ellos rindan cuentas directamente de nuevo al gobierno del estado. Y para ello, insisto, pues la comunidad instauró una organización de gobierno con base en sus autoridades tradicionales, ¿no? Hay un consejo comunal de gobierno que es el que se encarga, digamos, de dirigir el barco, y luego hay toda una estructura que está igualmente conformada por autoridades tradicionales, ¿no? Después de Pichátaro vinieron otras dos comunidades que son San Felipe de los Herreros, que pertenece al municipio de Charapan, y Arantepacua, que pertenece al municipio de Nahuatzen, y actualmente las tres comunidades están recibiendo ya su presupuesto directo y lo están ejerciendo, ¿no? En principio, aunque comunidades como Pichátaro representan el 35% de la población del municipio, ¿no? Entonces recibe un presupuesto pues un poco más considerable. Comunidades como San Felipe de los Herreros es un porcentaje muy pequeño, reciben 7, 8 millones al año, pero lo que se ha visto es que el ejercicio de la libre determinación y, digamos, ejercerlo, ¿no?, como tal, les ha permitido pues poder tomar en sus manos el rumbo de sus comunidades y el desarrollo dentro de sus comunidades, ¿no? Entonces se observa que con estos consejos de gobierno, pues el ejercicio de la administración pública se democratiza y se vuelve culturalmente pues más apropiado. Sin embargo, esto, como este modelo de autonomía no implica una independencia total del Estado, ni del Estado de Michoacán ni del Estado mexicano, ellos siguen teniendo que lidiar con la administración pública y siguen sufriendo o viviendo situaciones de racismo y de discriminación, ¿no? Por ejemplo, para poder recibir el presupuesto directo, pues ellos tienen que abrir cuentas de banco, ¿no? Obviamente, esto es algo que está reconocido a nivel jurisdiccional, pero no está reconocido a nivel legal, ¿no? O sea, las leyes no dicen nada sobre la posibilidad de que las tenencias ejerzan su presupuesto directo. Y si en la administración pública no lo saben, pues en los bancos tampoco, ¿no? Entonces uno puede ver cómo los bancos pues no entendían muy bien qué era lo que tenían que hacer. Y uno puede ver cómo en no darle una solución a la gente, ¿no? No entender que si te están llevando una sentencia es porque hay un mandato judicial y entonces pues tienes que hacer algo. Ha sido muy complicado para ellos, o fue muy complicado, ¿no?, poder abrir una cuenta de banco que no tendría por qué tener mayor problema, ¿no? Pero es esto, como imponerles ciertos procedimientos, ciertos requisitos, no darles la información, como una especie de poca voluntad para solucionarles el problema, ¿no? Y un poco lo mismo pasa con la administración pública en el estado de Michoacán, ¿no? La administración, en una lógica muy burocrática, nosotros trabajamos con municipios, entonces si tú vas a recibir presupuesto directo, pues tienes que ser como un municipio, ¿no? Entonces, dime quién es el presidente y no me importa si tú no tienes un presidente, si tú tienes un consejo que es colegiado, dime quién es el tesorero, y muchas trabas para los trámites, ¿no? Que a la vez
van de la mano con un discurso público tanto de los presidentes municipales, que son muy renuentes a ejecutar la sentencia y darle los presupuestos, como del resto de la administración pública, que constantemente mandan el mensaje de bueno, ya les damos el presupuesto porque se los tenemos que dar, porque hay una orden judicial, pero no van a poder, ¿no? No van a poder porque son indígenas, porque son incapaces, porque no pueden, porque no saben, ¿no? Porque son ignorantes. O sea, un discurso muy, muy, muy racista, que todo el tiempo está apostando a que se van a equivocar y a que no van a poder y a que van a regresar pidiendo volver como al esquema anterior, ¿no? Sin embargo, pues con todas estas trabas, las comunidades han salido pues avante, ¿no? Nosotros en el proceso de acompañamiento nos dábamos mucho cuenta cómo cuando nosotros teníamos reuniones con distintas instituciones para ejecutar las sentencias, de primera mano en las primeras reuniones, muchas de esas instituciones, o todas, ¿no? Todas en un primer momento, algunas eventualmente cambiaron, pero todas en un primer momento se dirigían a nosotros como abogados, ¿no? Que no somos de comunidad, todos somos mestizos, todos somos de la ciudad de Morelia. Entonces ahí empezó un proceso de, pues nosotros también mandar siempre el mensaje a las instituciones de nosotros venimos por si hay alguna duda legal, pero con quien tienen que hablar es con las personas que son las autoridades de las comunidades y ellos tienen que ser sus interlocutores, ¿no? Entonces, ese proceso y el hecho simbólico de haber ganado una demanda y de tener cierta legitimidad legal y jurídica le ha dado otra posición a las comunidades para poder plantarse también frente al gobierno del Estado, ¿no? Es decir, el racismo sigue existiendo, la discriminación sigue existiendo, pero poco a poco ellos también se van empoderando y van siendo cada vez más conscientes de que son tratos que no van a estar dispuestos a aceptar, ¿no? Y pues no sé, la determinación con la que ellos se plantan ante las instituciones es otra, ¿no? Y a la vez la organización comunitaria pues también ha dado cuenta de que son proyectos que pues se están inventando porque efectivamente jamás habían sido gobierno, jamás habían ejercido presupuestos públicos, funciones de gobierno, digamos en un esquema de gobierno constitucional, hegemónico, ¿no? Entonces son proyectos que están un poco pues a prueba y error, pero que a pesar de eso es tanta la conciencia que la gente genera de que están mejor con una administración propia que con una administración ajena, pues ha dado lugar a que los proyectos pues caminen, ¿no? A pesar de las trabas, insisto, que le pueda poner la administración pública y demás, son proyectos que están caminando y que se convierten en lugares para pensar qué se puede hacer por la comunidad y cómo se puede lograr un mejor gobierno, incluso cómo se pueden lograr mejores ejercicios de democracia. A partir de los años 90 empezaron particularmente en México toda esta cuestión de las reformas multiculturales, ¿no? Entonces se hicieron reformas a la Constitución Federal en el artículo 2º en el año 2001, que digamos se concretó en 2001, pero viene de un proceso desde los 90, particularmente 94, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y empiezan a generarse toda una serie de leyes e incluso de reformas a las constituciones del Estado en donde se empieza a reconocer un catálogo de derechos específicos para los pueblos indígenas en atención pues, a su especificidad cultural, ¿no? Sin embargo, muchos de estos derechos, sobre todo los que tienen que ver con cuestiones políticas, ¿no? Ya sea gobiernos por usos y costumbres, ya sea ejercicios de presupuestos directos, ya sea incluso el tema de que pues, formalmente en la Constitución hay un reconocimiento de que el derecho no es solamente el derecho del Estado, sino también el derecho que se crea en las comunidades indígenas y que tiene que reconocerse y que tiene que reconocerse a los jueces, ¿no? O a las personas que imparten justicia en las comunidades indígenas. Ese tipo de cuestiones ha habido como muchas tensiones y
muy difícilmente se han podido llevar a la práctica, ¿no? Hubo derechos como por ejemplo los derechos lingüísticos que de alguna forma tuvieron un poco más de impacto, ¿no? Al menos en el sentido de rescatar ciertas lenguas, aunque tampoco, digamos, manteniéndolo como en este espacio de lo cultural sin llevarlo a lo político, ¿no? Donde pudiera haber como otro tipo de consecuencias. Entonces, después de, digamos, hubo este primer momento de reformas, de reconocimiento, que era un momento muy importante porque, pues, antes de 92, ninguna constitución en México había siquiera reconocido que existían los pueblos indígenas en el país, ¿no? Entonces, reconocer su existencia, reconocerles derechos, era un avance muy importante. Pero conforme fue pasando el tiempo y se fue viendo que estos derechos, o que algunos de estos derechos, y pues algunos de los más importantes, como la propia libre determinación, era muy difícil llevarlos a la práctica, pues vino a lo mejor un cierto periodo de desencanto, ¿no? Y de mucha reflexión de, bueno, entonces, ¿de qué sirvió? ¿No? O sea, pues sí, está bien, se reconoce, pero ¿de qué sirve si no se puede concretar? Paralelamente, en 2011 se da una reforma a la Constitución Federal en la que se reconocen ya explícitamente derechos humanos y a partir de entonces la Constitución dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que respetar derechos humanos y tienen que observar lo que dicen los tratados internacionales, ¿no? México había para 2011 suscrito y ratificado prácticamente todos los tratados importantes en materia de derechos humanos, pero por un tema de cultura jurídica, ¿no? Nacional, el derecho internacional, tanto de derechos humanos como en general, había sido siempre letra muerta, ¿no? Ninguna autoridad lo consideraba, particularmente el Poder Judicial, no creía ni siquiera que eso fuera derecho, ¿no? Hay un nacionalismo jurídico muy fuerte de decir, a mí plantéame lo que está en la Constitución, lo que está en las leyes nacionales, el derecho internacional aquí no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, a partir de 2011, eso cambia en el papel, porque ahora, por mandato constitucional, están obligados a pues, aplicar, ¿no? Tratados internacionales. Y esto en el caso de los derechos indígenas, los derechos humanos de los pueblos indígenas, se vuelve muy significativo porque pues existía ya el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que aunque no es el único instrumento que habla sobre derechos de los pueblos indígenas, actualmente sí es el único instrumento internacional que es obligatorio, ¿no? Y es un tratado internacional que contempla de una forma mucho más amplia los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? De la libre determinación, pero también otros derechos importantes como la consulta previa, libre, informada, por ejemplo, ¿no? Nosotros en el colectivo, cuando nos empezamos a involucrar con las luchas de las comunidades, empezamos a trabajar con lo que ahora es un municipio indígena, ¿no? Un municipio que se rige por usos y costumbres, que elige sus autoridades por usos y costumbres, que es el municipio Purépecha de Cherán, en Michoacán. Y fue un juicio que también era por libre determinación, pero en este caso Cherán sí es cabecera municipal. Y fue muy poco tiempo después de que se aprobara la reforma de derechos humanos y la Sala Superior del Tribunal Electoral captó muy bien, a nuestro parecer, en la esencia de la reforma y nos dio una sentencia pues igual, ¿no? Como muy garantista. Y posteriormente, cuando llegamos a plantear los asuntos de las comunidades que no son cabecera, que son tenencias, pues igual, ¿no? O sea, la sentencia está dada muy en un espíritu de protección amplia de derechos humanos, ¿no? De ampliar los límites incluso de lo que se establece en la ley, ¿no? Y creo que particularmente en el tema de libre determinación, a partir del caso Cherán, después del caso Pichátaro, en donde, insisto, confluyen como tanto los derechos indígenas como este mandato de aplicar y de observar derecho internacional de los derechos humanos, abre una nueva etapa, ¿no?
digamos, en la historia de los derechos indígenas. Teníamos esta etapa de las reformas multiculturales, que como decía, pues muchos de esos derechos no pudieron concretarse, otros se concretaron, pero también sin dar pie a sacarlo más allá de lo estrictamente cultural. Y con estos casos se abre una nueva etapa en el tema específico de libre determinación en cuestiones políticas, que viene obviamente ya de un proceso de judicialización, ¿no? Ya es demandar esos derechos que tienen años reconocidos, demandar que se garanticen, ¿no? Y que se puedan ejercer materialmente, realmente. Y pues afortunadamente con sentencias que han sido favorables para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces de pronto abre otra etapa en el proceso y en la historia de los derechos indígenas. Y de como nosotros hemos visto, digamos, la evolución, ¿no? del derecho y de las posibilidades en una experiencia que en el colectivo data pues, de 7 años, esta nueva etapa en la que por vía judicial se garantizan los derechos políticos de las comunidades, un poco como señalaba antes, les da otro lugar para negociar muchas cosas y para plantarse frente a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para plantarse frente al racismo de las instituciones, ¿no? Y ser cada vez más conscientes de que es algo inaceptable. Y creo que, bueno, una nueva etapa que en el proceso interno de la lucha de las comunidades en Michoacán estamos como avanzando, es volver de alguna forma al tema de la legislación, ¿no? Y volver a decir, bueno, entonces ahora se tienen que reconocer estos consejos de gobierno, por una parte, ¿no? Y por otra creo que hay un ejercicio muy interesante porque las propias comunidades pues le van dando otro matiz a las políticas públicas, ¿no? Al recibirlas directamente y al aplicarlas, pues le van imprimiendo también pues su propia, se van volviendo como culturalmente más apropiadas, y creo que están tomando mucha conciencia de las fallas que tienen esas políticas públicas, y creo que no se descartaría que en un futuro este mismo proceso de reflexión de las propias comunidades los lleve a tener una incidencia en esas políticas en muchos rubros, pero creo que sí particularmente en un tema de cómo hacerlas más culturalmente apropiadas y cómo hacer que el racismo, ¿no? Que es lo que nos convoca específicamente y que es un tema para ellos muy sensible porque lo viven, pues vaya también cambiando en estas políticas públicas.